Acá estamos en un nuevo episodio de esto que hemos dado a llamar Charlas de Café. A ver, tengo todo bien. Charlas de Café, donde lo que intentamos es con personalidades de la cultura, del periodismo, de la sociedad civil, tratar de conversar sobre lo que vaya surgiendo, como toda buena charla de dos personas que se encuentran para compartir un espacio y un lugar, un lugar y un tiempo, ¿no es cierto?, en medio de tantas redes, de tanta individualización, empezar a pensarse también uno en el colectivo, ¿no? Y lo principal, entiendo yo, que para pensarse en lo colectivo está esto de la mirada, esto de poder escucharse, esto de poder latir al ritmo del corazón del otro. Y también con la predisposición que el otro lata su corazón al ritmo del corazón de uno. Así que un poco esta es la invitación. La idea es esta, una charla de 20-25 minutos. Esto nos va a avisar si funciona. Ay, Funciona poco, pero vamos a intentar. Y soy un militante, por lo menos desde el arte, de la idea de suciedad. Es decir, pensar desde el lugar sucio que nos han querido poner tantas veces como lo que queda en el margen. Yo creo que no. Sí, lo sucio tiene que venir a la escena, tiene que venir al centro de la escena, porque es como la reivindicación de lo que somos, ¿no? Esta idea hegemónica de buscar lo perfecto, ¿no? Que nada falla. Bueno, es también vivir en ilusión constante, por lo tanto, estamos al borde del precipicio de la decepción, de la frustración. Bueno, no, somos sucios, ¿por qué? Porque tenemos un millón de imperfecciones que en todo caso las podemos superar en relación a que el otro también se proponga mejorar la suya y en ese espacio compartido mejoramos ambos. Un poco esta es la invitación. ¿Quién nos acompaña hoy día? Nos acompaña una referente del periodismo y de la locución nacional, voy a decir yo, porque la verdad es que, bueno, la admiro hace un montón de tiempo, que si no fuera por este espacio quizás nunca le hubiera mandado un mensaje, porque más allá del histrionismo que puedo tener arriba del escenario, ponerlo cuando escribo algo en este espacio, la verdad que me caracteriza la timidez en la vida cotidiana, así es que nada, Celia Stargo. Gracias, Celia, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. No, por La favor. invitación a charlar cara a cara no siempre hay. No. Y me parece, ahora que para hacerte entrevista he vivido varias veces el teléfono, ¿viste? Yo siempre, así medio de cara dura, medio tibio, digo, sí, no puedo ir a la radio, no puedo ir, porque aunque no me enfoqué, sino que, pero es otra cosa, ¿no? ¿Sabes que me pasa lo mismo? Cuando me invitan a hacer entrevistas para medios de comunicación, siempre pido que sea presencial. No sé qué me pasa, yo siento que no es lo mismo el teléfono que cuando uno habla cara a cara. Uno que ya va yo por lo menos que voy cumpliendo años, me van pasando cosas de lo que nos pasa cuando vamos cumpliendo años, que nos vamos quedando ciegos y sordos. Entonces, te escucho horrible. Escucho, y aparte, se te van así como te desprejuician un montón de cosas, vas construyendo otros juicios de valor. Entonces, ya no es solo lo que te pregunta, sino cómo te pregunta, poder tener como cierta rapidez al momento de contestar sobre la sensibilidad de lo que se está hablando. Aparte, los rostros dicen mucho cuando preguntan. Totalmente. Cuando preguntamos. Y me pasa en la radio, ¿viste? Que vos ves y por ahí la pregunta está todo perfecto, pero vos ves cómo se están mirando entre compañeros que están preguntando. ¿No es cierto? Que sí, esto también amerita no solamente responder lo que me preguntó, sino tratar de dar una opinión sobre cómo se está mirando. Claro. Porque ¿qué hay ahí atrás? Totalmente. Por eso el streaming en las radios ha venido a perjudicarnos. Porque no nos dejan evidencia, porque no permitimos que nos dejen evidencia. Pero bueno, es otra cosa. Con la radio, con la camarita, bueno, ha perdido acá magia. Hemos venido a quedar en evidencia. Bueno, porque dale. Creo que las cosas son como son o no serán. Así que lo que me interesa en esta cuestión de la charla es pensar tu profesión, ¿no es cierto?, en relación a ciertas cuestiones que sé que te interesan, porque te voy siguiendo en las redes, porque voy siguiendo tus programas, ¿no es cierto?, tanto de lo que podés decir en los medios que te han dado trabajo durante tanto tiempo, como aquellas cosas que son más personales que las podés decir en otros espacios, ¿no? Por ejemplo,
Sé que vos tenés una opinión formada respecto a la lucha de las mujeres durante tantísimo tiempo. Sí. No quiero que se me pase decir que estamos en Christopher Cafetería y que lo hemos elegido de forma a propósito, es decir, que tiene un propósito, ¿no es cierto?, que es generar un espacio, ¿no es cierto?, desde las comunidades más golpeadas en esto que se considera como la política de la crueldad, ¿no? La política donde implica un retroceso en derechos. Las minorías. Las minorías, ¿no? Que es, al final nos vamos a juntar todas las minorías y vamos a ser mayorías. Y ojalá, ojalá. Bueno, feminismo y periodismo. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece vos siendo una persona que tiene opinión sobre Sí. el feminismo, ¿no? Sí, sí. Y sobre el periodismo también. Sí. Bueno, no es fácil porque convivimos con un medio bastante machista. El periodismo abunda el machismo, el patriarcado. Entonces, ser feminista y tener opinión propia y una lucha determinada, y no solamente por lo que uno dice, sino también porque uno, como uno se mueve dentro del trabajo, por lo atentas, digo atentas porque somos unas cuantas mujeres que compartimos donde yo trabajo este mismo pensamiento, estar atentas al cuidado de la otra, porque todavía existe el varón que qué linda que sos, ay, qué bonita, y eso es todo lo que tienen para decir de vos, o el maltrato, o el destrato, que es una forma de maltrato. Entonces no solamente es lo que yo hago específicamente en mi trabajo cuando se prende la lucita roja, sino también esto, ¿no? La convivencia dentro del ámbito laboral. Así que no es ¿Qué tipo fácil. de maltrato podés ir puntualizar en tu profesión? Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la actuación y del teatro Sí. y de los distintos formatos, tenemos, ¿no es cierto?, cómo se llaman los lugares, el tema del cartel, bueno, cosas que se dicen, cosas que se hacen entre telones ante que las compañeras, Claro. ya no tanto porque se ha hecho una educación con respecto a eso, Claro. pero hay cosas que siempre prevaleciendo. ¿Cómo en Sí. tu profesión vos ves el maltrato en relación a la cuestión de género? Bueno, una de las cosas que suceden, que particularmente nunca nadie me lo dijo, pero sí sé que existe en los medios de comunicación, es que la mujer no opina. La nota de opinión siempre la tienen los varones. O las entrevistas más interesantes las hacen los varones. O cuando se nombra a quienes conducen, siempre el varón va adelante. La mujer es la que acompaña, es la co-conductora, cosa que a mí no me ha pasado, que yo hace años que soy la conductora de mi espacio, pero todavía dentro de los medios de comunicación sucede. ¿Cómo fue tu proceso en eso? Porque Mira, para que hoy día seas la serie sí, cargo que todos conocemos, sí, que tiene ese prestigio, etcétera, etcétera, hubo un camino recorrido, no es un que camino. vino No. un avestruz de abajo de la tierra y te regaló algo. No, pero aparte han pasado 36 años, hace 36 años que estoy trabajando. Y ha sido un camino que fui construyendo a poquito, encontrándome también con compañeras y compañeros que acompañaban. Se fue dando casi como naturalmente, ¿no? Me parece que los años de trabajar en los medios de comunicación, de ser respetada, de hacerme respetar. Yo en alguna oportunidad, hace muchos años atrás, en una charla, en una reunión con quien era en ese momento un gerente de programación, reunión del programa, me trató muy mal. Y hoy le hubiese hecho un juicio, pero en aquella época esto no existía. ¿Lloraste? No, me fui caminando al correo y mandé el telegrama de renuncia. Entonces yo tenía 2 trabajos en ese momento, 2 medios que pertenecían a la misma empresa. Cuando llego en la tarde a trabajar me dijeron, che, ¿renunciaste? Sí, renuncié porque me maltrataron. Y no voy a permitir que me maltraten. Bueno, pasó un tiempo y yo volví a trabajar, me llamaron para volver a trabajar al mismo medio donde yo estaba y dije, bueno, pero yo pongo condiciones. Yo trabajo con estas condiciones. Y me accedieron. Entonces me parece que ese proceso que fue a poco, me fue diciendo esto sí, esto no, me fue abriendo un camino de respeto de los demás hacia mí.
intuyo que es eso, creo que es eso, ¿no? Que hoy me tiene en este lugar, que además yo me siento muy respetada por mis compañeros y compañeras, muy respetada, y eso lo valoro como una gran riqueza, no solamente por mí, sino también por quienes formamos parte del equipo. Hay un gran respeto entre nosotros, nosotras, y ese ha sido un trabajo. ¿Cómo ves la situación del periodismo actualmente? ¿Es distinto a otras épocas? ¿Hay un cambio de época, como se dice? Sí, ¿Cómo lo pensás? La grieta llegó a todos lados y en el periodismo existe. Lo que me parece, yo insisto siempre en esto, porque muchas veces critican la postura de política, no partidaria, pero sí política. Y yo creo que hay que ser muy honesto y muy honesta en los medios de comunicación. O sea, yo soy periodista, el periodismo independiente no existe. Es una falacia que alguien te diga, no, yo no tengo, yo soy independiente. Mentira. Acunado desde cierta idea de objetividad. Exacto. Ponderantemente nos ha gobernado. Si vos no estás de ese lado, sos corrupto, no servís, tu opinión no sirve, estás equivocado, algo habrán hecho, ¿no? Digo, todo esto que se repite y que periódicamente vuelve a ser un discurso que muchísima gente repite como automáticamente. Yo creo que hay muchísima gente que repite un discurso que no ha comprendido o no tiene el juicio crítico para saber si realmente es lo que piensa. Entonces, bueno, me parece, vivimos esa época, ¿no? Donde hay periodistas de un lado y periodistas del otro. La diferencia está muy marcada. Y esta perspectiva te ha traído como inconvenientes, discusiones con colegas, con medios, con personas. Sí, siempre, siempre. Pasa que hay gente con la que podés discutir y gente con la que no podés discutir. A ver, el tema del aborto legal. Para quienes estaban en contra de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, era imposible discutir. No hay margen de discusión. Es así. Y eso lo aprendí a la fuerza. Lo aprendí a la fuerza con gente que estaba con el pañuelo celeste, no se podía discutir. Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Porque, a ver, teníamos posturas absolutamente diferentes. No se podía discutir. Después estaba la gente que te decía, che, pero ¿por qué estás a favor del aborto? Bueno, mi postura es esta, y explicar el porqué, y un poco lo que hablábamos fuera de la grabación. Bueno, a ver, explícame, antes de la ley del aborto, ¿el aborto no existía? No seamos hipócritas, el aborto sí existía, con beneficios para algunos y con no beneficios para otras. Digo, las chicas pobres se morían, las mujeres con dinero hacían abortos legales, seguros, no gratuitos, no, pero seguro. Entonces, bueno, digo, y también pensar de que aparte de que hay todo un sesgo de clase referido a la opinión, también esta situación donde el feminismo ha sido puesto de blanco de todos los sectores dominantes, como en algún momento fueron justamente los derechos humanos, hoy día, en la época actual, está puesto de blanco también para que nosotros pensemos que estamos con una posición tomada referida a eso, en qué es lo que ataca, qué es lo profundo que ataca el feminismo, o que expresa el feminismo, que todos los sectores dominantes tendrán diferencia entre ellos, pero hay acuerdo de que es un sector al que hay que eliminar. ¿Vos qué pensás de qué es lo que el feminismo pone sobre la mesa que le da tanto urticaria a los sectores dominantes? Vos sabés que Eduardo Galeano decía que era el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Entonces me parece que esa independencia de la mujer, esa autogestión, eso de no tener que depender de nadie, el pelear por sus derechos, el ir a parir y que no hagan lo que los médicos y las parteras quieren, porque no estamos hablando solamente de violencia, estamos hablando de violencia del golpe o del maltrato verbal, el maltrato en un hospital. Me parece que históricamente esto ha molestado, porque además todos sabemos que el feminismo no es un fenómeno de hace 10 años, por favor. Si las mujeres precisamente
podemos trabajar, podemos estudiar en una universidad, podemos salir a la calle a marchar, podemos ponernos pantalones, podemos ponernos bikini, porque el feminismo viene luchando históricamente, podemos votar libremente, expresarnos libremente. Todos fueron conquistas del feminismo, del movimiento feminista en la historia del mundo. Aparte, qué interesante también pensarlo desde la perspectiva de, por lo menos, algo que en esto de lo que ha avanzado, también cuánto nos falta, porque también pensaba yo que esto que vos mencionás como un carácter de época, tiene que ver con un cierto sentido de doble opresión, porque el movimiento de mujeres ha avanzado un montón. Al mismo tiempo, todavía te encontrás en sectores sociales vulnerables y vulnerados la idea de que mi marido me ayuda. Sí. Es decir, esta idea de que la mujer sale a trabajar porque hay que pagar la olla, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, las cuestiones de la casa sigue siendo casi exclusividad de la mujer. El cuidado El cuidado del sigue hijo, siendo femenino. ¿no? El cuidado Sí. del hijo, de la madre enferma, del hermano enfermo, sigue siendo un tema de las mujeres. Digo, Sí, sí. pensar también en sentido de doble opresión, es decir, una por tu clase, porque tenés que salir a trabajar bajo las condiciones del mercado, Ujú. ¿cierto? Y la otra, con tu opresión propia por ser mujer, que hay Claro. cosas que son de tu trabajo. Sí, 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 y que todavía Y tu están salario encaradísimos. ayuda al del marido, Sí, sí, no sí. es que es para... Exactamente. ¿no? Es el patriarcado que en definitiva y a la larga también lo perjudica al varón. Porque hay varones que todavía viven con el peso de creer que son los que tienen que llevar la comida a la casa. Viven con el peso de que son los que tienen que cuidarte. Y yo lo veo como un peso para ese varón. Pero también los varones tienen que liberarse del patriarcado. Empezar a sentirse iguales, pares con una mujer. Claro, porque acá aparece la frase esta que han tratado de imponernos y que lo han logrado en cierta medida en esto que hoy día se denomina la batalla cultural, que es, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? El feminismo es el machismo al revés, Claro, ¿no? claro. Y bueno, la pregunta es, ¿el feminismo es el machismo al revés? No, para nada, porque la idea es no solamente que me respetes a mí, que te respeten a vos, que respeten a un niño, que respeten al adulto mayor, a quienes maltratamos tremendamente. No, no, no. El feminismo va por la lucha y por las igualdades, que obviamente estamos las mujeres primero en el medio de esa lucha, porque somos las que venimos postergadas históricamente, porque hay una cuestión cultural, religiosa, que nos ha puesto en un lugar que muchas mujeres todavía defienden además, ¿no? Entonces, educarnos ¿En qué para lugar? entender. Y en el lugar de la mujer que queda en la casa, que lava, plancha, cocina, porque Que atiende yo los amo hijos, y ¿no? porque por amor. Sí, sí, sí. No es un trabajo, es amor. Y sí, vos los podés amar profundamente, pero también que los pibes se laven la pincha, que se limpien el dormitorio, que si los vidrios están sucios, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Te das cuenta? Digo, esto es... Claro, porque también, puesto que el amor romántico es de la mujer, exactamente. ¿no? Y también esta idea, bueno, tanto como nos ha educado las películas de Disney, ¿no? ¿Cuánto daño nos han hecho? Claro, en esta idea de que el príncipe azul viene y provee y te salva, y te salva, y te salva. y la piba, viste, es la del amor romántico, claro, ¿no? Claro, por eso te digo que además el varón carga con ese peso de ser el príncipe que salva, que provee, que cuida. No, tampoco es así. Hay que liberar también de ese mandato a muchos varones. Hay algunos que lo hacen porque les da poder. Y esa es otra historia. Pero están aquellos que lo sienten como, lo viven como un peso. Bueno, es que creo que también entra esta cuestión de esa dualidad, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. Sentimos el peso, ¿no es cierto?, de ser el Dios proveedor y al mismo tiempo usufructuamos del privilegio que totalmente. te da ¿no? Son esas dos cosas. Claro, claro. Y ahí, ¿viste? Y ahí está el miedo.
¿Mm? al miedo a perder ese poder. ¿Mm? Y entonces me parece que por eso... Y el miedo a perder, porque esto que viene del fondo de la historia, esta idea de que todavía, mira, lo vemos con los hijos, ¿no? Decimos, mi hijo como una cuestión que es tuya y de tu propiedad, como si fuera un objeto, ¿no? Es decir, hablamos de la cosificación de una persona, ¿no es cierto? Y que, digo, desde ese sentido también se ha construido la idea de que la mujer es de varón. Claro. ¿No? Es decir, en esta idea de que cuando... Y que los hijos son de la madre. Y los hijos son de la madre. ¿Pero para qué? O sea que hay un estudio muy interesante del origen de la sociedad humana que plantea que cuando en un largo proceso de miles de años se pasa del matriarcado al patriarcado por un tema de clase, lo que había que garantizarse, lo que había que garantizarle al varón era la propiedad del hijo. Porque si no, el hijo de la tribu producía para la tribu. Y cuando el padre dejara de poder producir producto del cumplimiento de los años, ¿cierto? ¿Cuáles eran sus bienes materiales? ¿Quién lo iba a mantener? ¿No? Entonces había que garantizarle la monogamia a la mujer. ¿Por qué? Porque lo único que se sabía es del el útero que fecundaba al hijo varón. Al hijo varón. Pero a ese hijo, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que no cabía duda que ese hijo era la madre. Ahora había que garantizar que fuera mi hijo como padre, claro, porque si no, ¿quién me iba a mantener a mí? Claro. Había una cuestión también, claro, de mercado. Bueno, ojo, a eso, ¿no? Que todavía hay una generación que sigue pensando que yo cuido a mi hijo, lo crío, lo educo, lo alimento, y cuando me toque a mí, él lo tiene que hacer conmigo. Ajá. Hay como una especie de obligación de la vuelta de eso, sí. Que uno lo puede hacer desde el punto de vista afectivo, es decir, yo estoy cuidando a mi mamá, a mi papá, porque ya son mayores, porque necesito, porque quiero, porque los amo, pero otra cosa es que haya un mandato ¿y cómo funciona la manipulación? Y todavía antes que pase ese totalmente, proceso. Digamos, totalmente. Porque ahí, que se va hasta, si querés, una cuestión natural, de edad, sí, de comunidad, sería, ¿no? Es que aparece la culpa, con la que hemos sido educados. Es como si nos la hubiesen pasado por la sangre. Viste que es tema de la culpa, que hay que tratarlo, sí, en terapia, digo, ¿no? Sí, sí. Uno tiene que aprender a vivir sin culpa, pero hemos sido educados para tener culpa. Entonces, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos para no tener culpa después. ¿Sí? Y es complicado. Bueno, yo te genera una recuerdo dichos, sí, voy a decir los culpables, pero decir, andá a ver a tu abuela porque cuando se muera no, ¿viste? Sí. Sí. Es un montón. Es un montón. Un montón. Anda a ver, además a tu abuela, anda a ver. Imagínate cuando se muera. Claro, ¿no? Es tremendo. Y no la fuiste a ver. No le pudiste dar el último adiós. No, es tremendo. Entonces te quitan el derecho de poderla llorar. Claro. ¿No? Y de poderla sentir. Llorar, y de poder haberlo hecho por amor. Es que también hay un hegemonismo de cómo se debe amar. Sí. ¿No? Si sí, se ama de tal manera, no, sí, solamente a quien, que también, bueno, sino se ama de esta manera. Bueno, el que ama es esto. Claro. ¿No? Sí, y hasta el que ama es incondicional. Exactamente. Qué terrible. Qué terrible. Es decir, amar sin condiciones. Sí. Entonces uno se termina sometiendo a... O el amar para toda la vida. Claro. No, amar para toda la vida. Que afortunadamente eso me parece que estamos ya en una etapa en donde ya está un poquito más aceptado. Por más que cuando en la iglesia te dicen que para toda la vida, vos sabés que es parte del rito. Exactamente. Del rito, ¿no? Exacto. Sí, como tantas cosas. Pero no es así. No. Nada te puede atar a nadie. No. Absolutamente. Pero también ahí aparece otra vez la culpa, es decir, porque aparte en una sociedad, pero no vamos a hablar de la sociedad, digo, sí, no, hay una manipulación, sí, de esa sociedad, claro, porque los poderes fácticos hacen que esta sociedad funcione de tal manera, claro, donde te generan condiciones de vida tan infrahumanas, ¿no es cierto?, que el balance siempre es negativo. Es decir, te tenés que separar a los 20 años de casado porque se te acabó el amor, ¿no es cierto? Y el balance es, no podemos tener una casa, ninguno de los dos se puede ir. La mujer peor, pero ninguno, porque si la mujer encima no salió a trabajar, ¿me entendés? Digo, no,
se ganó un trabajo, un sueldo como el varón, es peor. Pero si no, es terrible porque ninguno no se puede separar porque no han proyectado, no han podido comprarse una casa, un auto. Es decir, si no han proyectado una quedan vida. en la nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. El tema ese yo conozco parejas, ¿no? Que ya está, que no funcionan como pareja, pero bueno, no podemos funcionar individualmente tampoco. Entonces, seguimos juntos, la piloteamos, exacto, una sociedad. Y después está la otra historia, ¿no? De estas parejas que sí se separan y de padres que se desentienden total y absolutamente de sus hijos y sus hijas. Sí, bueno. Que es todo un tema hoy por hoy, es todo un tema. Y que es mucho más habitual de lo que uno cree. Mujeres que realmente la tienen que llevar solas adelante, habiendo un padre, una presencia que ni siquiera se hace cargo desde el punto de vista afectivo, que es más importante, ¿no? Después está el económico, que son las zapatillas para el pibe, que también la escuela, la obra social. Si no volvemos al amor romántico de Exactamente, Disney. Exactamente. Pero el pibe se tiene que vestir. Por esa presencia, decir, yo te llevo a la escuela, cómo te fue, la charla, ayudar con las tareas. Vas a hacer una tarea pura y exclusivamente de la madre que queda a cargo de los hijos. ¿Y cuál es tu preocupación, digamos, hoy día, con la serie de hoy día, construida subjetivamente, con una mirada, ¿no? Con una posición o una posición respecto a cada cosa? ¿Qué cosas vos decís, che, esto me angustia mucho? A mí me angustia muchísimo, muchísimo la crueldad que tiene este gobierno nacional. Este discurso de que el Estado no sirve para nada, de que no importa si el jubilado se está muriendo de hambre, hay que pagar todo lo mal que se hizo, pero lo están pagando los más vulnerables. En la situación de pobreza en la que hemos caído todos, digo yo, y seguramente a ustedes también les pasa, estamos por debajo del ingreso que establece la pobreza. Porque lo que nos dicen, que hay que reparar lo mal que se ha hecho, es sobre lo bien que se ha hecho. Es decir, nadie dice, che, lo que se hizo mal fue pagar la deuda externa. Bueno, eso no lo vamos a hacer. Lo que se hizo mal fue el gatillo fácil. Eso no lo vamos a hacer. No, al contrario. No, lo que se hizo mal fue aumentar la jubilación, aumentar los salarios, generar derechos para la mayoría. Eso es lo que se hizo mal. Y es eso a donde se apunta. Entonces, a mí eso me produce, es la angustia que me produce pensar en la cantidad de pibes y pibas pobres. El problema de salud mental que están teniendo nuestros adolescentes. Y que se hace lo que se puede, porque además hoy el gobierno nacional, todo recurso que engancha va a parar para el superávit. Entonces nos hace creer que son un buen gobierno porque tienen superávit, pero resulta que el dinero a las provincias no lo mandan, el dinero para la obra pública no lo mandan. Con los recursos de todos nosotros están mostrando un superávit ficticio. A mí esto me preocupa muchísimo que la gente siga creyendo que realmente están haciendo las cosas bien. Es increíble lo del superávit, porque esto, mirá, yo que me dedico al arte, muy alejado de las ciencias exactas, pero todos sabemos que hasta cuando vos haces las cuentas para mantener tu casa, vos sabés que si vos te entran 10, ¿no es cierto? Y debes 50, si no pagás, no tenés superávit. ¿Estás endeudado? No, o sí, vos tenés 10, pero querés ahorrar 9, no pagás la luz, no pagás el gas, no compras comida. Tenés deuda. Exactamente. O sea, cuando le pones eso a esos 10 que te entraron, estás deficitario. ¿Y sabés qué es lo que me preocupa? Que por pensar distinto sos un mandril, por pensar distinto sos un idiota, por pensar... esa agresión permanente al que piensa distinto. Entonces no es un buen discurso, porque pensar distinto es un derecho. Todos tenemos derecho a pensar diferente, a opinar diferente. Entonces el problema son los derechos. Van en contra de todos los derechos de los más vulnerables, obviamente, porque acá hay un sector de la sociedad
que cada vez es más chiquito y cada vez es más rico, está más beneficiado. Esa casta, que supuestamente era la que iba a pagar, hoy está beneficiada. Y somos los que no estábamos en la casta, los que estamos pagando, y algunos O sea, muy algunos, mal. claro, algunos se dieron cuenta muy que mal. la casta eran los obreros, Los los jubilados, maestros, señor. ¿no? Se dieron Mucha cuenta gente cuando no le aumentaron el sueldo, cuando le quitaron los remedios, sí. ¿no? Cuando vas a la obra social, a cualquier obra social, no solamente el PAMI, y te tiran para adelante la cobertura de un estudio, porque las obras sociales están desfinanciadas, porque también le sacaron el dinero que iba a las obras sociales. Entonces es muy complicado. Y después tienen las provincias que resisten, pero cuando llega el momento de plantarse frente al gobierno nacional para que finalmente envíe el dinero y demás, no lo hacen. No lo hacen. Y yo supongo que tienen miedo de que la cosa sea peor. Entonces, esta situación que estamos viviendo, yo te juro... también hay una especulación política. Pero totalmente. ¿Viste? Esta idea que para mí es equivocada, y en un sector la sociedad equivocada y en los sectores que dominan intencionada, esta idea de que la sociedad se ha derechizado. Yo no comparto tanto eso, digo, porque camino bastante. Yo no creo que se haya derechizado, sino que hay artilugios que han metido hasta en los barrios populares, Sí. más, digamos. Sí. Entonces, porque, qué sé yo, A ver, pienso en las marchas universitarias. Claro. ¿Viste lo que fueron? El Garrahan, hay un abrazo Sí. hereditario. Tiene que ver con la credibilidad eso, ¿no? Mira. Digo, a ver, nadie va a poner en duda hoy la credibilidad y el prestigio de una universidad nacional. No, pero escuchame una El cosa. Garrahan. Yo que vi el menemismo en el auge de la lucha, Sí. nos llevó hasta el primer año del segundo gobierno de Menem, salir a enfrentarlo como lo enfrentamos para que las leyes menemistas en educación no se aplicaran. Sí, claro. Pero el 1 a 1 ha querido habían todo el cuestiones mundo chocho. sí. Después, el 2001 Ni nos costó la vida. Pero ahora dicen, bueno, uno que puede mirar con retrospectiva, ¿no es cierto? Si me pongo un poco optimista, uno diría, bueno, pero en lo que lleva el gobierno se ha hecho mucho daño. Al mismo tiempo, muchas de las luchas que salíamos en el 96, cuando ya llevaba varios años Menem, nosotros hemos salido antes. Claro. Hay sectores que están saliendo antes. Claro. Yo me acuerdo de la toma del rectorado. Hicimos, digamos, cuando ya Menem, acordate cómo ganó la segunda vez. Claro. Digo, entonces, pensar también, digamos, para tirar un poco de optimismo sobre la situación, que hay sectores organizados en lucha, ¿cierto? Que cada vez son más grandes y que van haciendo crujir también por arriba, porque tenemos también por arriba peleas, fuegos cruzados, etcétera, defendiendo sus kioscos. Sí. Pero entre más unido viene por abajo, más se va dividiendo arriba, y al revés. Es una mirada optimista. Sí. Bueno, yo sí coincido con un montón de gente. Digo, después de lo que nos pasó en el 2001, no pretendo que un gobierno se vaya antes, porque es caótico. Pero sí, ojalá, llegado el momento de volver a votar, hayamos comprendido cuáles son los verdaderos valores y qué es lo importante, ¿no? Porque hoy tener la inflación baja no nos sirve absolutamente de nada. Pero si vos tenés un peso en el bolsillo para poder aprovechar y decir, bueno, voy a comprar un poco más de alimentos, me voy a vestir, voy a mandar a los chicos a la escuela con cuadernos nuevos, con útiles nuevos. ¿Y qué te sirve una inflación del 1%? Que la cuota del auto no suba, poder sacar un auto financiado. Entonces, ojalá en algún momento podamos como sociedad empezar a ser un poquito más críticos, una mirada más crítica. ¿Y cómo te llevas con las nuevas tecnologías en la comunicación? Vos sabés que yo esta charla la hemos tenido con mis compañeros debido a las fake news que se han hecho con inteligencia artificial y que pueblan las redes sociales. De por sí las redes sociales, yo por lo menos siempre lo hemos charlado con mis hijos no son fuente de información. Las fuentes de información son los diarios, distintos tipos de diarios, distintos tipos de medios, digo, no quedarse con uno solo porque todos sabemos cómo es el tema de los medios. Pero a mí me parece que esto que está pasando en las redes sociales, de que con inteligencia artificial te hacen crear cualquier cosa,
a la larga va a beneficiar nuevamente a los medios tradicionales de comunicación. Porque si la gente realmente quiere informarse, va a tener que recurrir otra vez a la radio, al diario, a la televisión, a los noticieros, que podás estar o no de acuerdo con la línea editorial que tienen, pero saber que te van a decir si eso que estás viendo es falso o no es falso. Entonces me parece que es como que va a haber una vuelta. O la opinión fundamentada, argumentada de una posición. Exactamente. Hoy todos sabemos que si vos elegís leer La Nación o ver La Nación más, ¿qué estás viendo y qué estás escuchando? Digo, si no lo sabés, porque realmente viví en una burbuja. Entonces vos sabés que vas a elegir un medio de comunicación y desde qué lugar te van a decir las cosas. Me parece que esto es lo honesto. Esto es la honestidad. Entonces te decía, digo, la opinión así sin objetiva, mejor dicho, la opinión objetiva no existe. Todos opinamos de un lugar y todo medio de comunicación informa desde un lugar de interés, porque son empresas. El tema es tener, pues son empresas de comunicación. La honestidad intelectual de poder plantear desde dónde estoy mirando el mundo. Exactamente. Pero vos sabés por lo menos que está esa honestidad de por medio. Hoy lo que está pasando con la inteligencia artificial a mí me da muchísimo miedo, me da mucho miedo. Ahora justo en el pase, en el programa, estábamos viendo cómo han creado un cantante con inteligencia artificial. Con música, canta, figura, aspecto físico. Y cuando mi compañero me dijo, lo que estás escuchando está todo creado por inteligencia artificial, y esto es nada. Porque yo sé que es un cantante creado por inteligencia artificial. ¿Qué pasa con todo aquello que es creado por inteligencia artificial y que no te lo dice? No, olvídate. Entonces, bueno, me parece que es el gran desafío de nosotros que laboramos en los medios de comunicación, empezar también a transparentar ese tipo de cosas. Hay como, yo creo que en esta cuestión de las dualidades, creo que por un lado el avance, no hablo de la inteligencia artificial, sino de los otros canales que se han generado como alternativos y donde cada uno con un celular puede decir cualquier cosa, ha tenido una instancia democratizante en los medios de comunicación que al mismo tiempo, como, mira, esto me hace acordar mucho a cuando aparece, yo hice un trabajo hace muchos años en la maestría de arte latinoamericano en la Facultad de Artes, sobre la cumbia villera. Y cómo un concepto de cumbia villera surge como la reivindicación de un espacio para la construcción de la pertenencia cultural. Es decir, todos me dejan al margen, yo me pongo en el centro y yo soy relator de mi propia necesidad en tono de arte. Y obviamente todo lo que aparece a partir de allí se empieza a masificar, porque la verdad que el menemismo nos había arrojado a la marginalidad a amplios sectores, ¿no? Y ahí aparecen las grandes, me acuerdo, las mulas del momento, las baldosas flojas, los gloriosos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Y de repente el mercado y los sectores que van manipulando los medios, ¿no es cierto? Y el poder económico, lo primero que hace es cooptar al enemigo. Entonces lo que hace es meter en EMI, la gran disquera, ¿no es cierto?, a la cumbia villera, donde le saca la reivindicación, ¿no es cierto?, y la pone como un instrumento más del mercado. ¿No? ¿Qué está pasando con el trap? Está pasando con el trap, hay algunos lugares de resistencia en eso. Pero la industria, ¿viste lo que han hecho incluso con las chicas que hacen trap? Ni hablar. Cómo las han sexualizado, totalmente. Les han sacado el contenido que ellas cantaban y les han puesto un contenido pura y absolutamente sexuado. Es increíble cómo destruye. Y hegemónico en relación al mercado. Pero, y me parece que pasa con los medios, es decir, esto que esta ventana que se abre en la democratización de los medios, a partir de que muchos tenemos internet y un teléfono para poderlo hacer, más novito, más viejito, pero lo tenemos, ¿no es cierto? De repente el mercado lo va acomodando para que eso empiece a ser reproducción de un mismo lenguaje favorecedor del sistema de opresión, ¿no? También es cierto que en función de la libertad de expresión es sano que existan tantos canales. El problema es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Exacto. Es un derecho con límites. Entonces yo puedo decir lo que quiera, pero me tengo que hacer cargo también de lo que digo, porque no todo lo que yo digo es legal.
Digo, y hoy está pasando. Mira, y no solamente legal. Yo he tenido esta discusión con algunos compañeros de los medios. Bah, ellos son compañeros, yo no, porque no soy de los medios, pero el que hemos podido discutir, donde yo planteo, mira, tu libertad no puede ser insultarme. No, claro. ¿Por qué me tenés que insultar? Claro Vos que no. podés decir, mira, esto puede hacer un análisis de mí, pero ¿por qué me tenés que insultar? No, claro, ¿Por claro. qué me tenés que agredir? Por eso te digo, ese es el límite. Aunque sea legal. ¿Y por qué no me importa. No, pero es que es ilegal. Por eso, pero yo Hay siempre, un marco sí, legal que dice que a vos no te pueden Pero insultar. ¿sabes lo que nos pasa, Celia? Inclusive hay cosas, la legislación siempre va un paso atrás muchas veces, Sí. la mayoría de las veces. No, y además te cerraron el INADI. Claro, yo no quiero esperar que todos los derechos sean legales para poder ejercerlo. Claro. Entonces, hay cosas en que en función de la libertad de expresión se dicen que causan enorme daño, Sí. y que todavía no hay norma jurídica al respecto. Y que igual, aunque no haya norma jurídica, no lo puedo decir, No. porque a mí me daña. Claro. Pero, a ver, Y ni hablar que si hay norma que me defienda. hay marco. Ni hablar. Hay marco jurídico para eso. El problema es que hoy Digo, te antes de, cierran la el libertad, INADI. antes de la ley porque si no, mira, antes de la ley de género, ¿no es cierto? Diversidad. Ujú. ¿Por qué me tenías que decir lo que Sí. decías? Sí. ¿Entendés? Sí. Qué cruel que nos Qué hagan bien. esperar Cuánta violencia. y se nos haya pasado 30 años Ujú. hasta que no haya una norma que por lo menos me permita ir a algún lugar con un papelito y decir, mire, esto no se puede hacer porque lo dice el artículo 3. Sí, una vergüenza. Entonces no siempre quiero esperar a que haya Claro. norma jurídica. Claro. O que la respeten en definitiva, ¿no? Bueno, insisto en esto. Digo, antes estaba el INADI, que más o menos era un término intermedio para Sí. poder ir a quejarse. Ahora todo va a parar a la justicia, que está absolutamente colapsada. Entonces es preocupante. Es muy preocupante esto que está pasando, en términos generales, te digo. Bueno, con toda esta Estoy muy preocupación, la verdad que charlar de esto, digamos, con una persona que ha transitado la profesión del periodismo, que hay profesiones, todas las profesiones, creo yo, y todos los oficios, ¿cierto? Tienen como ese pálpito de un aspecto de la realidad. Yo creo que el periodismo tiene la posibilidad, ¿cierto?, por la formación propia, de tener como un conjunto de elementos para poder efectuar el análisis. Por lo tanto, para mí ha sido, primero, agradecerte enormemente que estés acá conversando conmigo, que podamos haber charlado, haber compartido tu opinión, porque muchas veces estas opiniones son como muy censuradas, están el tema de los insultos por las redes, Totalmente. todo va dividiendo, Sí, sí. y cuando uno es una persona tan pública como vos, viste, es complejo, Sí. porque un poco lo que dice Mirta pasa, ¿no? Como te ven, te tratan, Exacto. digamos, lamentablemente. Sí. Ella muchas veces, ella lo dice como un pensamiento de empoderamiento, yo creo que es un pensamiento de opresión, ¿no? Ujú. Pero que te animes a poder expresar lo que muchos también opinamos y que por ahí no tenemos el alcance de poder llegar a las personas que llegan porque no tenemos la posibilidad de estar en los medios como estás vos. Sí. Para nosotros es muy importante, por eso te agradezco que hayas estado acá compartiendo este pequeño espacio con Gracias por nosotros. la charla. No, Una por charla favor. hermosa. Muchísimas gracias. Y te quería regalar Sí. este librito, que creo que son 9 obras de teatro, se llaman Los Derechos Humanos en una dramaturgia comprometida. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Que son, creo que 9 obras de teatro que escribí durante muchos años, que se hicieron en distintos lugares. Estas obras están estrenadas todas, y lo más interesante no son las obras que escribí yo, sino las opiniones que me dan sobre las obras, Ajá. las críticas, etcétera, que las quise publicar. Algunos me decían, ¿te vas a animar a publicar eso? Pero sí, las di justamente para que se opinara. Claro, claro. Bueno, muchas Diferentes gracias. personalidades de la cultura, ¿no es cierto? De la política, del periodismo. Así que Muchísimas te regalo gracias. eso. Y te regalo también Valoro mucho el regalo. mi Lo último valoro libro, ¿no es cierto?, que esté más pendiente a la actuación, Ajá. que me lo prologa Esther Trozo y Jorge Dubati. Ya hace muchos años estoy trabajando con Jorge Ajá. y soy parte de la Qué comisión bien. directiva de AINCRIT, que es la Asociación de Críticos Teatrales de la República Argentina. Ajá. Así es que Jorge me llevó a Tuel para que me editara este libro, así que también te quería regalar esto. Qué lindo. Muchas gracias, pero me voy muy feliz. Bueno. Muy feliz. Y estos dos que lo he traído acá, que son los que he querido traer,
tuve la grata sorpresa, no me lo esperaba, de que se declararan de interés cultural de la provincia por unanimidad en el Senado. ¿Y por qué cuento esto? No para decir que fue declarado, sino que me llamó mucho la atención que fuera declarado por unanimidad. Claro. Me pregunto si habrán sabido de lo que estaban votando, porque todos saben lo que pienso. Así que gracias. Enhorabuena. Bueno.